Gracias por gracias por sumarse a esta segunda reunión científica. La verdad que la hemos preparado eh, con mucha anticipación, con mucho esfuerzo. Hemos convocado al doctor Alejandro Daín, a la doctora Fabiana Stolman, a la doctora Marcela Gómez, que han armado excelentes presentaciones y nos van a compartir toda su sabiduría y experiencia sobre el tema. Así que le doy la palabra a Marcela, que va a hacer la introducción de cada uno y va a presentar esta segunda reunión. Bueno, buenas noches a todos. Em, Ahí voy a compartir. Ahí vamos. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Marcela Gómez. Voy a coordinar hoy este segundo encuentro científico de la Sociedad Argentina de Diabetes del capítulo Córdoba. En esta oportunidad tenemos el agrado de hacerlo en forma conjunta con la Sociedad Argentina de Nutrición, capítulo Centro. Contamos hoy con la presencia de la presidenta, la doctora Fabiana Stolman, que nos va, en la segunda etapa, va a hablar del rol de los agonistas de GLP-1, duales y agonistas triples en bariátrica y obesidad. También hoy vamos a contar con la disertación del doctor Alejandro Daín, especialista en diabetes y nutrición. Para entrar en el tema, vamos a presentar un caso clínico. Este es un paciente, es Osvaldo, de 40 años de edad. Su motivo de consulta era sobrepeso, obesidad. Es un exjugador de rugby, está casado, tiene dos hijos. Él refiere sobrepeso desde la niñez, deportista de alto rendimiento, incluso él refiere que jugó 3 mundialitos como Pumita. Tuvo múltiples lesiones osteomioarticulares, lo que lo llevó cada vez a dejar de realizar más actividad física y actualmente solo juega al pádel una vez por semana, 2 horas. No ha realizado tratamientos previos para descenso de peso, sí refiere que tiene picoteo, gran volumen. Al interrogatorio del sueño no refiere ningún síntoma positivo para SAO, su señora decía que sí roncaba. Es fumador de 15 cigarrillos por día. Cuando le interrogamos de alcohol, él refiere que es social, pero tiene 3 o 4 eventos sociales por semana. Tiene antecedentes familiares positivos para diabetes, no toma medicación y tiene antecedentes de una artroscopía y una colecistectomía. Al examen físico, lo positivo es obesidad, presenta una obesidad de predominio abdominal con una circunferencia de cintura de 110, peso de 147, talla de 1,90, un índice de masa corporal de 40. Esteatosis leve a moderada de la ecografía abdominal, tiene ecografía de tiroides y ergometría que no arroja alteraciones, y un laboratorio que lo positivo solo tenía alterados los triglicéridos y una prueba de tolerancia a la glucosa con una glucemia en ayuna de 110 y 205 postcarga, y una glicosilada de 6,7. Se realiza el diagnóstico de diabetes, obesidad y esteatosis hepática. Se le ofrece ingresar al equipo de manejo interdisciplinario de sobrepeso y obesidad. Inicia con nutricionista, comienza el gimnasio, a la psicóloga la ve una sola vez, después se niega a continuar, y desde la parte médica se le propone iniciar liraglutide. Es un paciente bastante regular, consultaba todo, concurría al control clínico todos los meses, o cada 40 días, inicia con liraglutida 0,6, nos cuesta un poco la progresión porque tenía intolerancia digestiva, la dosis que él usó casi durante todo el tratamiento fue de 1,2. Al séptimo mes, él había bajado 34 kilos. Si vemos acá en el InBody, él tenía una masa muscular de 51, había bajado el porcentaje de grasa corporal a 21, había mejorado un montón. Esto es al noveno mes, él continuaba con actividad física, seguía aumentando la masa muscular y bajando el porcentaje de su grasa corporal, había bajado casi 9 puntos en su índice de masa corporal. Se le pide un laboratorio, en el laboratorio mejora el perfil lipídico, sobre todo los triglicéridos, la glucemia era de 92 y una glicosilada de 5,8, ahí concurre al control al mes 10 de su tratamiento y plantea por una cuestión económica y que él se sentía que había hecho muchos cambios y muy seguro que íbamos a suspender liraglutide, pero sí iba a comenzar con nutrición y iba a continuar y continuar actividad física. Bueno, él deja de concurrir, vuelve a los 9 meses y vemos acá en julio del 2024, vuelve, había aumentado casi 9 kilos, sí continuaba haciendo actividad física, había aumentado su masa muscular, pero si vemos, había aumentado 7 kilos de tejido graso, ¿sí?
Ahí planteamos un poco nuevamente, él había dejado de concurrir a nutrición, retoma con nutrición, al próximo control ya había bajado a los 3 meses, ya él había bajado casi 7 kilos, seguía con la actividad física, muy buena masa muscular tenía él, y había bajado casi de los 32 kilos de masa corporal, perdón, de tejido graso, ya había bajado a 26, venía muy bien el paciente, y continúa ahora en seguimiento sin liraglutida. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Daín, que nos va a hablar de agonistas de GLP-1, duales y agonistas triples, su rol en diabetes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer la invitación eh, a María, a Marcela. Marcela, una genia, cómo ha coordinado todo esto, cómo me ha perseguido también. Así que pobre, se bancó todo. Así que una No. genia. Y bueno, y lo lindo de esto, que sigamos aprendiendo entre todos, y voy viendo ahí los nombres y veo un montón de caras conocidas, de nombres conocidos, de caras queridas. Así que eso también está buenísimo porque por lo menos un ratito nos reencontramos. El caso clínico que presentó Marcela me parece súper bien elegido. Hay mucho para hablar de ese caso clínico, no solo desde el punto de vista de la obesidad y su tratamiento, sino también de el tratamiento, de lo que significa un tratamiento de una enfermedad crónica. Y creo que con obesidad, desde la especialidad que hagamos, desde la clínica o desde la diabetología o desde la misma nutrición, creo que empezar a compatibilizar el concepto de obesidad como enfermedad crónica con respecto a las otras que ya las tenemos recontra bien aprendidas, lo que es diabetes, hipertensión, etcétera. Me parece que es muy importante, fundamentalmente en esto de las recaídas, ¿no? En esto de la reganancia, en esto que el paciente se siente seguro y por diferentes razones dicen, bueno, voy a dejar esto, me voy a quedar con eso otro. Uno ya sabe lo que sucede con esas cosas, ¿no? Porque lo vemos también en diabetes, el paciente que dice de repente, quiero dejar este medicamento, yéndome bien, probablemente la falta de ese medicamento sea muy difícil contrarrestar luego con alguna otra cosa. Bueno, me parece que es interesantísimo el caso para justamente poder repensar la patología crónica. Nosotros vamos a hablar en estos minutos de muchas cosas que todavía no sabemos en realidad, porque María cuando anunció dijo, vamos, voy a dar una charla sobre un montón de cosas, en realidad voy a dar la charla, pero sobre un montón de cosas que todavía no sabemos y especulamos y estamos ansiosos. Así que bueno, espero poder transmitirle mi entusiasmo con respecto a todos estos grupos de drogas que hoy se están desarrollando y uno mira para atrás, hace un par de años atrás, cuando disponíamos de dos o tres elementos, ¿no? Y hoy en lo que se viene me parece sumamente interesante. Y al final les puse un QR con todo el material que fui rescatando, porque me parece que está muy bueno como para que lo compartamos entre todos. Entonces, en estos minutos vamos a hablar primero, básicamente, la gran pregunta, ¿no? Que uno se hace, ¿por qué prescribir hoy agonistas GLP-1? ¿Qué pasa con toda esta línea, no? ¿Qué pasa con el agonista GLP-1? ¿Qué pasa con el agonista GIP? ¿Qué pasa con los agonistas de glucagón que empieza a meterse dentro de esta conformación y generando un gran grupo farmacológico hoy? ¿Cuáles son los beneficios de esas combinaciones? ¿Cuáles podrían ser los pacientes candidatos de acuerdo a esos beneficios? ¿Y qué desafío nos va a traer el futuro? Lo cual nos va a traer un montón. Y bueno, de eso está bueno como para activarnos, ¿no? Lo cierto es que prescribimos hoy agonistas GLP-1 y próximamente vamos a prescribir agonistas duales, no falta tanto. Primero porque han transformado verdaderamente el campo de la diabetes, ni hablar. Yo creo que de la diabetes ha ayudado mucho, ¿no? Ha ayudado a ver la diabetes como una enfermedad crónica multisistémica, a compartir con otros colegas, con cardiólogos, nefrólogos, etcétera. Con respecto a obesidad estamos aprendiendo un montón, lo cual también nos permite compartir con otros colegas. Lo cierto es que cuando pensamos hoy en un agonista GLP-1, estamos pensando hoy en control de diabetes,
en control de peso, pero en algo muy interesante que tiene que ver con reducción del riesgo cardiovascular y renal. Yo creo que el control de la patología, sobre todo hablando de lo que es diabetes, podríamos haberla conseguido con un montón de elementos, inclusive con insulina. Lo que agrega el plus hoy tiene que ver fundamentalmente con reducción de la mortalidad, con reducción de las complicaciones renales. Se abre todo un camino hacia el futuro de la patología hepática, que yo creo de que es lo que se viene bien fuerte con estas combinaciones. E inclusive les diría, si se acuerdan del octeto ominoso, cuando llegábamos al número 8, que era todo el camino en lo neurológico, en la neuroprotección, yo creo que también abre un camino muy interesante hacia todo eso. Esto nos deja hoy en un universo de incretinas muy interesante. Ustedes la célula la conocen, célula L, célula K, intestino, yeyuno ilion, etc. No voy a hablar mucho de eso porque ustedes lo conocen, además necesitaríamos toda una clase de fisiología. Lo interesante de este grupo, cuando uno habla de incretinas, cuando uno habla de GLP-1 y habla de SHIP, nosotros sabemos que tienen efectos sinérgicos, sabemos que trabajan de una manera insulinotrópica, sabemos que eso hace que mejore el contenido lipídico, que mejore el apetito, que retarde el vaciado gástrico. Nosotros sabemos que las dosis suprafisiológicas de estas drogas, de estos agonistas, han traído un montón de beneficios, así como también algunos efectos adversos. A esto se le agrega el efecto del agonista del glucagón. Ustedes fíjense ahí, van a tener la molécula de proglucagón. Fíjense que la molécula de proglucagón tiene todo lo que necesitamos. Realmente es interesantísimo, porque tiene el GLP-1, tiene el SHIP y tiene el propio glucagón. Cuando me puse a leer un poquito más sobre el glucagón, me gustó mucho una frase que la escuché en el Congreso Europeo el año pasado y después la fui chusmeando. Hay ciertas moléculas hormonales, sobre todo, que se comportan como farmacóforos. Que se comporten como farmacóforos significa que, de acuerdo a la combinación que yo utilice, priorizo una vía de uso metabólica sobre otro, ¿no? Porque lo primero que uno puede pensar acá, que lo teníamos al glucagón como el malo de la película, malo total, archivillano, hoy de repente decimos, bueno, le vamos a poner glucagón a la combinación y uno dice, pero no te va a aumentar la glucosa. Y en realidad no pasa eso, justamente porque es un farmacóforo y permite que yo pueda utilizar los efectos beneficiosos, al menos para estos grupos de pacientes, en, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aumento del gasto, con la lipólisis o con, por ejemplo, también reducción del apetito. Entonces, se viene una combinación interesante, creo que vamos a tener que leer mucho para poder entender muy bien. Cuando uno piensa en a qué paciente le voy a dejar un agonista, se los voy tirando para que lo charlemos al final, ¿no? ¿A qué paciente le voy a dejar un agonista GLP-1 solo? ¿A qué paciente le voy a dar un GLP-1 oral versus inyectable? ¿A cuál le voy a dar un dual? ¿Sí? Si yo estoy pensando en obesidad, que ahora nos va a contar Fabi, ¿a quién pensaría en darle un dual o un triple? Eso me parece muy interesante porque uno pensaría que normalmente en medicina el nuevo producto va a reemplazar el anterior. Y acá va a pasar algo muy raro, ¿no? Que van a convivir productos. Va a convivir el agonista solo, va a convivir el dual, va a convivir el triple o va a convivir con otras asociaciones. Todo va a depender de lo que nosotros busquemos en el paciente. Y ahí va a estar el gran desafío. En base a una diapo que saqué el año pasado, me gustó para armar un poco la historia. Nosotros tenemos la historia de la insulina y tienen la historia del GLP-1. Fíjense que el glucagón se descubre casi concomitantemente con la insulina. Tiene un recorrido de más de 100 años, ¿no? Cuando uno habla del glucagón. El efecto incretina también tiene una denominación de hace bastante tiempo. Ustedes pueden ir viendo la diapositiva, pero como fenómenos que me parecen cruciales, tenemos el efecto incretina como tal, que lo venimos estudiando hace un montón de años. 1992, el primer análogo, ¿se acuerdan de la Xendina 4? El primer producto que empezamos a utilizar medio casi sin saber, que generaban unos hermosos vómitos, unas hermosas diarreas de los pacientes, pero realmente empezó a cambiar la historia de lo que veníamos tratando. Empezaron a salir los de PP4, etcétera, etcétera. Lo interesante de lo que se abre de los últimos 10 años
Es un camino dual en el tratamiento de la diabetes y de la obesidad, con un nexo en común en el uso de estas drogas, que es la reducción de la mortalidad cardiovascular. Y yo creo que eso no es menor, porque las personas con diabetes se seguían muriendo y se siguen muriendo por daños cardiovasculares, y las personas con obesidad, tengan o no tengan diabetes, también lo hacen. Entonces, el hecho de que hoy veamos que esta historia empieza a brindarnos beneficios en ese aspecto, creo que es sumamente interesante. Fíjense que de acá ustedes pueden ir sacando el merengue que se nos viene, ¿no? Entonces tenemos en los agonistas GLP-1 que ya conocemos, dulaglutide, semaglutide, liraglutide, con indicación, acuérdense, desde pediatría, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del liraglutide, está totalmente aprobado, entonces ya estamos pensando en diabetes infanto-juvenil, vamos a pensar en obesidad. Después podemos analizar si eso nos da ventaja o no, pero bueno, lo importante es que hoy tenemos estos recursos. Fíjense, tirzepatide, que va a hacer la asociación con el GIP, y retratutide. Ahora, eso sí, gente, vayan pensando que esto es un trabalengua, ya vayan pensando que va a ser imposible pronunciarlo, y si están en Córdoba, vamos a tener todas las variedades de pronunciación de los pacientes, lo cual nos va a agregar un nuevo anecdotario a la metamorfina, que ya la venimos usando hace muchos años, entonces va a venir bien para escuchar cómo lo van a pronunciar. Pero el retratutide, fíjense ustedes que une ya el agonista del glucagón, con efectos que van a ir a la reducción de peso, a la mejoría metabólica, lo cual es una condición sine qua non para ser un agonista de este grupo, pero que nos va a dar muchos efectos beneficiosos en lo cardiovascular, renal y muchos otros, como veníamos hablando. ¿Cómo van a actuar las moléculas? Todo va a depender del eje que yo quiera tratar, si yo voy a utilizar un agonista GLP-1 solo, o con GIP, o un agonista GLP-1 con glucagón, o el GIP con glucagón, o alguna otra molécula como por ejemplo amilina. Todo va a depender, como decíamos recién, cuál es el propósito por lo cual yo lo voy a utilizar. Lo cierto, fíjense ustedes, ahí en la imagen lo ven, tienen central GLP-1, con lo que ya conocemos. Tienen por un lado el agonista de glucagón y por el otro lado tienen el agonista del GIP. Y fíjense que las vías, si bien son compartidas con un nexo común, también tienen distintos tipos de efecto según sea el órgano blanco o el tejido blanco involucrado. Lo cierto es que esa acción combinada y sinérgica va a dar una gran variedad de respuesta biológica, que hoy veíamos que, por ejemplo, el agonista GLP-1 solo no alcanzaba. Por ejemplo, si bien hay estudios, por ejemplo, con liraglutide en el uso de esteatohepatitis, sabemos que no nos alcanza. Si bien hay estudios sobre distintos otros tipos de patología, neuroprotección, etcétera, sabemos que no alcanza. Entonces, la combinación probablemente haga alcanzar ese efecto. Los ejes centrales van a seguir siendo la reducción de peso y la glucosa. También va a producir una importante, digamos, regulación o homeostasis del tejido adiposo, lo cual va a ser muy interesante también. Y todo esto va a llevar, por supuesto, a la reducción o a la combinación de mayor reducción en enfermedad y mortalidad cardiovascular y nefroprotección, ¿no? Entonces, me parece muy interesante hacia dónde vamos yendo y lo que se va a ir agregando. Fíjense, acá tienen otro cuadrito que me pareció muy interesante porque habla de esto, ¿no? De funciones agonistas y antagonistas ejercidas por las mismas moléculas. Por eso esta gran molécula de proglucagón es un farmacóforo, y eso hace que de acuerdo a lo que yo vaya a combinar, va a ser la acción que voy a priorizar. Entonces, fíjense, ahí tienen ustedes cómo en hígado tenemos estas cuestiones casi con acciones antagónicas, pero que en la sumatoria nos termina conveniendo a nivel intestinal también, a nivel cerebral también, a nivel de la insulinoresistencia, a nivel del tejido adiposo, sumamente interesante en lo que tiene que ver con reducción de la inflamación, y también con respecto a beneficios cardiovasculares y, por supuesto, séricos. Ahora, lo que se viene en asociación van a ser muchísimos. Vamos a tener agonistas duales, triples, vamos a tener combinaciones que no van a tener incretina, va a tener, por ejemplo, amilina, y muchas otras cosas que se van a venir hacia adelante. Acá, en este cuadro,
que les traté también de ejemplificar. Fíjense que hay muchas acciones contrapuestas, que cuando yo lo ponga en una misma molécula, van a tener una acción combinada que nos va a convenir, valga la redundancia, ¿no? Entonces, fíjense que es muy interesante lo que va a suceder con estas moléculas, y ustedes tienen ahí una imagen con los distintos órganos o tejidos blancos y cómo está la distribución de los receptores. ¿Está? Este artículo se los puse en el material porque me pareció interesantísimo. Fíjense ustedes cómo vamos a tener muchísimos de estos receptores, están en el sistema nervioso central, que va a favorecer la reducción de la ingesta, va a tener acciones pancreáticas, va a tener acciones de cardioprotección, va a tener acciones sobre el endotelio, el riñón, la parte hepática, que me parece interesantísimo, y me parece muy interesante también replantearnos que esto vamos a ver muchos trabajos sobre inducción o no de pérdida de la masa ósea, inducción o no de la pérdida de la masa muscular. Eso lo iremos viendo seguramente con el tiempo. Hay algunos estudios que ya se están publicando, creo que en eso hay que ser cauto. Ahora, la seguridad cardiovascular de estas moléculas es totalmente consistente y robusta. Esta diapo también la sustraje con fines educativos, vamos a decirlo así, queda más lindo. Pero fíjense que hay hoy en los estudios publicados más de 60.000 personas bajo estos tratamientos y tiene una gran evidencia a nivel cardiovascular de todos los IVOT, y eso creo que no es un dato menor para estas nuevas moléculas. ¿Cuáles son los interrogantes que nos vamos a tener que hacer? Primero, lo que hablábamos recién. ¿Qué tipo de agonista voy a utilizar y por qué lo voy a utilizar? ¿Cuál combinación? ¿Qué características específicas del paciente van a influir en la elección? Por ejemplo, ¿el paciente es obeso? ¿Tiene o no tiene diabetes? ¿Tiene o no tiene muscle D? Entonces, ahí yo voy a decir, bueno, a ver, ¿qué voy a elegir en base a esto? ¿Sí? ¿Qué prepondero en el paciente? Por ahí le tiraré, si tengo un triple y cubro todo, o tendré que usar un dual. Veremos cómo manejamos las náuseas y los vómitos que van a estar presentes hasta el final de nuestros días, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto de la sarcopenia? ¿Realmente tendré que buscar un equilibrio, si se da lo de la sarcopenia, entre dar un dual y no dar un triple por eso? Digo, lo digo en retórica, en voz alta, porque obviamente que no lo conocemos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser otras indicaciones? El Alzheimer, por ejemplo, podrá ser una indicación en unos años, el Parkinson, que hay un montón de estudios que se están haciendo en relación a eso. Fíjense que, hablando de beneficios extraglucémicos, este otro cuadro me parece también muy interesante. Fíjense ustedes cada órgano y qué hace cada uno de estos elementos, ¿no? ¿Qué hace el glucagón? ¿Qué hace el GIP? ¿Qué hace el GLP-1? En este caso también está sumada ya la amilina. Esto me parece interesante a cómo va a trabajar el compuesto combinado, y preguntándome también cuáles podrían ser las posibles condiciones para un dual o para un triple, etcétera. Por supuesto, la enfermedad cardiovascular, quizás que hoy por hoy me iría a un dual que tenga GLP-1 y GIP. En el caso de la obesidad, ahora se lo vamos a dejar a Fabi, que va a hablar de eso. En el caso del muscle D o del esteatohepatitis, como le quieran decir, probablemente necesite un dual porque el GLP-1 ya ha demostrado que no alcanza completamente a revertir, entonces tenga que pensar en un dual o en un triple. La enfermedad renal crónica anduvo muy bien en la respuesta del flow, en lo que significa semaglutide a nivel renal, los datos que tenemos del rewind, o sea que por ahí, por una enfermedad renal crónica, pudiéramos quedarnos con un GLP-1 solo. Habrá que ir viendo, ¿no? La cuestión de que me parece que se abren caminos sumamente interesantes, inclusive ya hay estudios sobre síndrome de ovario poliquístico, sobre infertilidad, que me parece que nos va a cambiar a todos la manera de repensarlo. Los efectos adversos, en realidad, cuando uno lee cualquiera de estas moléculas, náuseas, vómitos, nos acompañan hasta el final de los días. De hecho, se ha hecho muy famoso en Instagramers e intrusionistas dentro de la nutrición hablar de la dieta para utilizar semaglutide. No sé si lo han visto, hay un montón de eso. Lo cierto es que hay efectos adversos que son frecuentes estos, algunos que son posibles y otros que en realidad ya cada vez son más dudosos, como por ejemplo el tema de la pancreatitis, el cáncer pancreático, el de tiroides, que sabemos que nunca ha demostrado completamente una relación causal, ¿no?
Ya para ir terminando, algunas cositas que fui anotando como un apunte, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles son los desafíos actuales y futuros? Dijimos, seguridad a largo plazo, fundamental, optimización de la administración. Esto es muy interesante. Hace poquito lo puse en una diapo más adelante. Salió publicado los resultados de la fase 3 del estudio de Lilly con el GLP-1 oral. O sea, me parece que viene bastante interesante todo esto en lo que se refiere hoy a esta gran competencia que tienen las empresas en darnos la droga que más baje de peso, que más te baje la mortalidad. Así que me parece muy, muy interesante todo este gran desarrollo. Creo que el gran desafío va a ser personalizarlo. Lo que nos está faltando, por lo menos en obesidad, son marcadores subrogados séricos que uno pudiera estudiar mucho mejor. Recién Marce mostraba un InBody, una bioimpedancia, y uno se basa en la clínica, pero digamos, las patologías como diabetes, enfermedades cardíacas, renales, han utilizado, han empezado a incorporar grandes biomarcadores o marcadores subrogados que permiten poder estudiar mucho mejor en detalle y ver hacia dónde voy y personalizar y hacer medicina de precisión. Yo creo de que hoy con todo esto, obesidad también nos va a empezar a mostrar un montón de marcadores subrogados y hacia dónde poder ir. Por supuesto que la accesibilidad y el costo va a ser un tema de debate de muchos años, y lo que me parece interesantísimo es la expansión de posibles indicaciones, como dijimos, más el D, efectos neuroprotector y también el efecto en insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Este estudio también se los puse, véanlo con una lupa, porque yo lo traté de agrandar, lo bajé, subí. Es muy interesante, pero lo van a tener que ver con una lupa y paciencia. Pero es un estudio publicado hace muy poquito, donde están todas las fases 3 y la fase 2 de todas estas combinaciones. Algunas conclusiones que traté de sacarle: tiene muy alta eficacia en control glucémico, le pega con una cachetada a todo lo que nosotros llamamos agentes antidiabéticos, a la altura de la insulina. Es muy importante la personalización terapéutica porque también la respuesta, lo mostraba recién Marce, que no pudo escalar la liraglutida a más de 1.2 por efecto individual. A pesar de eso, el paciente tuvo una alta respuesta, o sea, hay una gran variabilidad y una personalización que debe ser tenida en cuenta en los pacientes. Se compara frente a insulina, en este caso, por ejemplo, insulina glargina, y fue superior en muchas de las combinaciones a insulina. Es muy importante la dosis que voy a utilizar, tiene una importancia crítica, sobre todo por lo que quiero conseguir. Esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Y por supuesto, esto recién empieza, esta carrera recién empieza. Si ustedes ven los estudios de fase 3, van a ver ahí que tienen el SURPAS, por ejemplo, van a ver que tienen todos los estudios tanto con SEMA como con TIRSE en dosis de obesidad, y después todo lo que viene en fase 2, como Masdutide, por ejemplo, como Servadutide, etcétera, me parece que es muy, muy interesante. Por eso en el mismo artículo sale esta imagen del iceberg, que me encantó, por eso se las puse, en donde lo que nosotros conocemos hoy, chicos, no es nada. O sea, estos próximos 10 años van a ser increíbles en todo esto. Vamos a tener que aprender mucho de fisiología intestinal, de incretinas. Fíjense que lo que sube del iceberg es semaglutide, la glutide o lira, que conocemos hace muchos años. Se agregó hace poco en el país semaglutida oral. Se viene tirzepatida, que está ahí justo en el límite del río, del agua. Agregué también aparte, porque es lo que viene muy, muy de cerca, y es la comunicación que tuvo Lili hace unos días a nivel de la prensa sobre los resultados de orfoglipron. Va a ser muy difícil hablar de estas drogas, claramente. Además, no quiero ni pensar en la marca que le van a poner de fantasía. O sea, puntualmente. ¿Sí? Si es acá en Córdoba el que le pongan, ustedes ya se imaginarán lo que le podrán poner de nombre, ¿no? Pero va a ser muy interesante porque es un agonista GLP-1 no peptídico, entonces puede tener beneficios va a ser oral, sobre los inyectables, ¿no? Y ahí ustedes a partir de ahí ven todo. Tienen las uniones con amilina, tienen con glucagón, tienen los triples con glucagón y GIP, como el retratutide, que vienen echando súper, súper rápido. Acá tienen parte del mismo artículo, ni lo voy a leer,
El artículo se los pongo ahora en el QR, pero me encantó a mí la imagen de ese cohete con todos los artículos. Traté de hacer un resumencito ahí al lado. Fíjense que tienen de GLP-1, de tanto oral como análogo, que GLP-1 más chip, con todos los estudios de tirzepatide, que es lo que más se viene más cerca. Tienen los estudios con chip y glucagón, perdón, con GLP-1 y glucagón, y tienen los estudios triples, ¿sí? Con retratutide y moléculas similares, que es lo que se viene en los próximos años. Fíjense que larga hora y termina por arriba de 2027, así que tenemos asegurado, gente, varios años de volvernos locos. Entonces, ya para terminar, las conclusiones, nosotros ya sabemos, esto lo venimos viendo, los agonistas tienen beneficios comprobados que van más allá del control metabólico, que incluyen una reducción muy interesante en el peso, la protección cardiovascular innegociable de estas drogas y la nefroprotección que está demostrada. Creo que hay que empezar a pensar en eso con nuestros pacientes. Es importante que la investigación amplíe todas estas indicaciones terapéuticas hacia otras áreas, como trastornos neurológicos, enfermedad hepática, enfermedad vascular periférica, muy interesante en arteriopatía periférica, como un potencial muy interesante en el futuro próximo. La selección, gran tema que vamos a poder debatir en muchos ateneos en futuro, va a tener que basarse en características individuales, especialmente condiciones como obesidad, enfermedad cardiovascular, riesgo renal, y las combinaciones van a representar, por supuesto, una nueva frontera en diabetes y obesidad, sobre todo el gran desafío, el manejo personalizado, ampliando la eficacia terapéutica, sobre todo en pacientes que hoy nos resulta muy difícil tratarlo y que si quisiéramos lograr todo lo que quisiéramos lograr en ese paciente, la única respuesta sería una cirugía bariátrica. Entonces, me parece sumamente interesante los beneficios. Ahí les dejo ese último artículo de Drucker, que también me parece sumamente interesante sobre lo que hoy sabemos. Fíjense, beneficios establecidos, indiscutibles, medicina basada en la evidencia, mucho de lo que ya sabemos y está, y lo que se viene, ¿sí? Así que muchísimas gracias, y le dejo el QR si lo quieren escanear, y tienen los artículos que estuvimos utilizando. Igual queda grabada, así que si después entran a la grabación también lo van a bajar. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, y seguramente conversaremos ya al final de Fabi para que no se arme lío. Muchas gracias. Bueno, espectacular. No sé si sigo directamente, como Sí, quieren que sí, hagamos. continuamos. Eh, Dejamos las qué, preguntas para el final. qué viaje para el que nos fuiste llevando, Ale, la verdad que impecable y una vara alta. Ahora esperen que ya empezó a compartir pantalla. Eh, uy, mm, ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento farmacológico de la obesidad. Esta fue más o menos la manera en que fue planteada la presentación, pero la idea es que quede espacio para que pensemos entre todos, porque yo vengo a traer más preguntas que respuestas, porque por supuesto que vamos a hablar de cosas en las que ninguno de los que estamos acá tenemos verdadera experiencia práctica. Entonces, ¿cuál es la realidad hoy del tratamiento farmacológico de la obesidad, el rol de los agonistas del receptor GLP-1, la llegada de las nuevas terapias basadas en vez de en incretinas, le llamamos hormonas que están estimuladas por los nutrientes o que responden a la ingesta de nutrientes? Y digamos, la obesidad no es una especialidad en sí misma, pero los que estamos especializados en obesidad, sea a través de la nutrición, de clínico médico, la vía que hayamos hecho nuestra especialización, podríamos decir que somos un poco como los bebés, ¿no? Al lado de la diabetes, de la hipertensión, por el tiempo que se lleva conociendo mediadores, centros y lo que es la farmacología, ¿no? Son poquitos años. Y estamos empezando a vivir
en el futuro y no es que el futuro llegó, sino que nosotros estamos un poco adelantándonos a vivir lo que se viene. Por un lado, porque ahora les voy a ir comentando, pero en otros países ya está sucediendo, y también porque la ansiedad un poco nos va a ganar, ¿no? Y nos genera esta pregunta, ¿no? Se vienen todos estos fármacos, pero ¿qué va a pasar con la cirugía bariátrica metabólica? ¿Se termina? ¿Sigue? ¿Se combina? ¿O qué puede llegar a suceder? Em, en Argentina los fármacos, y por eso les cuento que vamos a vivir el futuro, porque en realidad el presente hoy a la fecha es que los fármacos que están aprobados para el tratamiento de la obesidad son el Erlistat, la liraglutida en 3 miligramos, la combinación naltrexona bupropión y semaglutida 2,4 sin estar disponible para el comercio. ANMAT aprobó tirzepatide para diabetes. Ustedes, quizás la mayoría están familiarizados que entre una aprobación de ANMAT y que esté disponible para que uno pueda ir a la farmacia y comprarlo, pasa un tiempo. Pero bueno, no, yo no tengo información del tirzepatide para obesidad cuando llega la aprobación de ANMAT, pero entiendo que está acá pronto. Em, y este más o menos es el recorrido entre que los fármacos se aprueban y empiezan a estar disponibles en Europa o en Estados Unidos por FDA y que los empezamos a tener en Argentina. Si vamos viendo en el tiempo, con algunos han pasado más años y otros menos, pero esta nueva generación de fármacos basados en incretinas o análogos del receptor GLP-1, la historia comienza em, para obesidad por el 2014, en realidad con la dosis em, para el IRA, aunque tenemos aprobado de antes. Y lo que les quiero mostrar es, cuando nos vamos a ver un poco la historia, que es en parte lo que estuvo haciendo Ale recién, necesitamos estas líneas del tiempo por ahí para comprender cómo pasan algunas cosas. Y tenemos acá en este cuadro dos cosas en las que quiero que pongamos foco. El primer fármaco aprobado para obesidad por FDA fue la fentermina por el año 1959 hasta el 2014 en que se aprueba liraglutida. Pero si nos vamos a esta columna, acá tenemos la combinación fentermina-topiramato que no ha llegado nunca a la Argentina, en el Trexona bupropión, el Orlistat, y estamos hablando de promedios de descenso de peso de alrededor del 5%, entre el 5 y el 10%. Pensemos en los pacientes que tenemos en consultorio, cuánto exceso de peso tienen. em, y qué es lo que ofrecen los fármacos, que no me pasa. Ahí está. Ya con los análogos empezamos a hablar del 10% y con la llegada de semaglutida ya cambia la era cuando nos empezamos a acercar a un 16, un 20% en los análogos duales. Entonces, realmente, después de muchos años de poca farmacología disponible, empezamos a estar en otra situación. ¿Por qué? Porque yo usaba, por ejemplo, esta diapositiva hace bastantes años para hacer énfasis en lo que se llama el gap en el tratamiento de la obesidad cuando tenemos en cuenta que lo que podemos esperar, porque si nosotros vemos el caso de Osvaldo que se presentó al principio, es una representación de la variabilidad interindividual que tienen absolutamente todas las intervenciones. Por ejemplo, Osvaldo podemos decir que es un gran respondedor, porque está sin usar la dosis completa, su promedio de descenso de peso fue muy superior a la media que está determinada para la droga por los estudios de fase 3. Entonces, alrededor de un 5% de descenso de peso con las intervenciones en estilo de vida. Ahí hablábamos de hasta un 10% con la farmacología actual y después con descensos del 25% o más, pacientes que sabemos que tienen más de un 25% de exceso de peso, ya entrábamos en lo que es la cirugía bariátrica o la combinación de terapéuticas. Y hoy estos fármacos que eran como las proyecciones futuras empiezan a ser una realidad, empezando a cerrar
esa brecha en la que no teníamos muchas opciones. Entonces, la pregunta un poco de qué va a pasar con la cirugía bariátrica no es fácil de responder. Y no lo va a ser. ¿Por qué? En primera instancia, y esto recién me hacía reflexionar también lo que mostraba Alejandro, y por qué les digo de que somos como un poco los bebés acá, los especialistas en, en obesidad, porque Ale mostraba recién, por ejemplo, comparaciones, perdón, de nuevos fármacos con insulina. Y en obesidad seguimos comparando con placebo, ¿sí? Tenemos acá los resultados del scale, que es el de la liraglutida, los resultados de todos los steps, que son los de semaglutida, los resultados de los estudios Surmont, que son de tirzepatida, y comparamos con placebo. Entonces, aunque tenemos otro tipo de estudios y publicaciones de resultados en pacientes, por ejemplo, que tienen cirugía bariátrica, que es importante contar con esa evidencia que hoy la tenemos, al principio éramos más temerosos en indicarlos, es porque los pacientes con antecedente de una cirugía bariátrica siempre son excluidos en los criterios de inclusión de los pacientes para este tipo de trabajos. Pero ante la llegada de fármacos tan potentes y con tanto perfil de seguridad y de beneficios a diferentes de múltiples órganos y sistemas, va a ser obligado empezar a cuestionarnos, por ejemplo, desde la ética, hasta qué punto está bien tener una rama placebo. También se presenta la dificultad de que empieza a ser bastante evidente los que trabajen en investigación, los estudios a doble ciego, quién está con placebo y quién está con un fármaco que tiene la potencia de estos que estamos hablando ahora. Entonces, la comparación con cirugía bariátrica, no sabemos si realmente llegaremos a tener ese tipo de diseños, pero bueno, lo que empezamos a comparar son simplemente los resultados, digamos, si tenemos fármacos que pueden reducir más del 20% del peso y la cirugía bariátrica arranca por ahí entre 20 y 25% para arriba, ¿será que compiten? Y tampoco es fácil de responder porque sabemos que las respuestas, tanto en peso como en mejoría, por ejemplo, remisión de la diabetes en la cirugía bariátrica y metabólica, tiene mecanismos conocidos y mecanismos no conocidos. Tiene mecanismos que son directamente ligados al peso como una cuestión dosis dependiente, a mayor pérdida de peso, mayor mejoría en algunos aspectos, y otros que no, porque aparecen en etapas muy tempranas del postquirúrgico de bariátrica, quizás en los primeros días, donde todavía el descenso de peso no ha sido tan significativo como para atribuírselo a eso. Entonces, Em, desde hace mucho se habla del rol de las incretinas en los mecanismos de los efectos beneficiosos de las cirugías bariátricas y hay cirujanos, autores de trabajos de muchas publicaciones, como es el doctor Rubino, que propone una teoría de antiincretinas, sobre todo para lo que es la técnica de bypass gástrico, cuando hay una exclusión duodenal, en la que refiere que probablemente en esas áreas intestinales hayan algunos mediadores que cumplen una función como antiincretinas que al quedar excluidos mejora la acción de las incretinas intestinales. Es sumamente controversial, pero ya lleva muchos años con sus publicaciones a favor y en contra. Los cambios de la microbiota intestinal que se sabe que influyen en el descenso de peso, en la mejoría de las enfermedades asociadas y también en la situación de reganancia de peso. ¿Serán similares estos cambios de microbiota intestinal entre los fármacos y la cirugía bariátrica? Lo veremos con estudios en el futuro. El efecto de la restricción. Los nuevos fármacos con estimulación dual y triple tienen mayor potencia en lo que es el enlentecimiento del ácido gástrico, simulando un poco este efecto de la restricción de la cirugía bariátrica. El rol de la gluconeogénesis intestinal, también que se ha postulado como uno de los mecanismos independientes del peso que participan en la cirugía bariátrica en los resultados en remisión de la diabetes y el rol de las sales biliares. Entonces, no es todo pérdida de peso fácil de entender
y el futuro un poco nos irá diciendo si realmente estos fármacos con gran potencia en el descenso de peso van a poder reemplazar o ser equiparables a lo que es hoy la cirugía bariátrica. Pero lo que sí estamos todos de acuerdo es en que lo que tenemos que pensar son en los tratamientos multimodales o multicomponentes, en los cuales farmacología y sobre todo con lo que se viene y cirugía bariátrica empiezan a convivir y encontrarse en diferentes momentos. Podemos tener pacientes que de primera evaluación inician su rama farmacológica y resultan no respondedores o no los pueden tolerar, porque acá Osvaldo es un caso de que no pudo escalar dosis, pero tuvo muy buena respuesta y todos nos hemos encontrado con algún paciente que no puede escalar dosis de los fármacos que se titulan y la respuesta es insuficiente. Entonces, ese puede ser, por ejemplo, un paciente que arranca la vía farmacológica y pasa a la vía bariátrica, o el paciente bariátrico que no llega a los objetivos y requiere la combinación farmacológica, o que requiere utilizar un fármaco, por ejemplo, en su instancia de reganancia de peso. Entonces, eh, el desafío, así como saber a qué pacientes, a qué personas con obesidad le vamos a dar un fármaco u otro, también va a ser a quienes los vamos a postular para cirugía bariátrica y quienes no. Quizás en los índices de masa corporal más extremos o en las obesidades más severas, la cirugía bariátrica no pareciera estar por perder su lugar, pero en los casos más de obesidad grado 1, grado 2 y grado 3 creo que van a ser los grandes desafíos en los años que se vienen muy próximos. La otra pregunta que se hacía al momento de plantear esta presentación tenía que ver con qué pasa cuando suspendemos los fármacos. Y ahí también es un poco pensando desde el lado de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica nosotros podemos dejar de adherir a los cambios de estilo de vida, pero no podemos como deshacer la cirugía bariátrica en sí. En cambio, los fármacos, como en todas las enfermedades crónicas, el paciente puede, por el motivo que fuera, dejar de consumirlos. Entonces, ¿qué pasa cuando se suspenden y cuál es la evidencia que tenemos puntualmente con los agonistas del receptor GLP-1? Y acá, a modo de resumen, vemos que con todos los agonistas, con tirzepatide también se vio, si vemos en todos la reganancia de peso existe cuando el fármaco se suspende. Y esto lo que nos pone más énfasis es en el concepto de obesidad como enfermedad crónica y plantear los tratamientos farmacológicos a largo plazo. La obesidad va a seguir siendo una patología compleja con múltiples causas. Entonces, si tenemos un Osvaldo que pudo retomar su vida deportiva y hacer cambios muy significativos en su descanso, en su alimentación, quizás la pata farmacológica pueda no estar siendo tan crítica o tan clave en su evolución, pero eso hace el tratamiento individualizado. Sabemos que suspender los fármacos para obesidad probablemente se acompañe de ganancia de peso. Lo que es interesante cuando uno mira en detalle esto es que ganan probablemente y en el tiempo hasta la totalidad del peso que se perdió. Lo cual no es un dato menor, porque uno dice, ay, pero subió todo, porque no es lo que conocemos como efecto rebote. El rebote, que puede ser por dietas muy restrictivas o por algunos fármacos de los que se llamaban anorexígenos, implica la recuperación de todo el peso perdido y más. Y lo que se ha visto con estos fármacos tiene más que ver con hasta poder recuperar la totalidad del peso perdido y por supuesto en los fármacos más nuevos que son más potentes la reganancia es mayor, pero porque también la pérdida de peso fue mayor. En el caso de cirugía bariátrica la reganancia de peso es muy frecuente, pero la reganancia total del peso perdido no es tan frecuente y eso también es algo que tenemos que pensar. Tenemos una lista de fármacos en desarrollo que le agradezco a Alejandro que los mencionó porque la verdad que la lista es larga,
nos tenemos que ir familiarizando con estas drogas, con estos nombres, pero vuelvo a la frase inicial, estamos empezando a vivir el futuro del tratamiento farmacológico de la obesidad con todos los desafíos que nos presenta. ¿Y qué es lo que, y acá quiero abrir un poco el debate, qué es lo que sí tenemos que tener en claro, me parece, para todos los que trabajamos desde áreas clínicas? Nosotros tenemos la experiencia de los cirujanos en sus inicios de la cirugía bariátrica. ¿Qué pasó? La cirugía bariátrica es una cirugía que surge casi como por casualidad. En un congreso cirujano explicó con el término serendipia, ¿sí? Buscando tratamientos para otras cosas, se vieron los beneficios en descenso de peso y en mejoría de comorbilidades. Entonces dijeron, la obesidad pasó a ser una enfermedad quirúrgica y esto se trata de operar. El recorrido, la aparición de complicaciones desde la parte psicológica, abuso de sustancias, pérdida ósea, fracturas, bueno, déficit vitamínicos minerales, trastornos neurológicos, todas las cosas que aparecieron eh, cuando se acompañó a estos pacientes operados fueron los que le enseñaron a los cirujanos de la necesidad del seguimiento por equipos multidisciplinarios. Y de ahí es que hoy en el campo de la cirugía bariátrica es indiscutido que los mejores resultados se van a obtener a través de un seguimiento integral. ¿Qué es lo que nos plantea la llegada de fármacos tan potentes? Que quizás nos podamos como olvidar un poco de esto y creer que el tratamiento de la obesidad va a pasar a ser un tratamiento de una prescripción de consultorio y tengamos que hacer el mismo recorrido de los cirujanos de cuando nos toque, por ejemplo, Ale habló de la sarcopenia u otras potenciales complicaciones de los descensos de pesos no controlados, no acompañados con la correcta prescripción de actividad física, el correcto abordaje nutricional para la selección de nutrientes en pacientes que no van a tener tanto hambre, el rol que juega la ingesta como regulador emocional, por ejemplo, o manejo del estrés. Entonces, creo que la clave y el desafío con la llegada de estos fármacos es seguir trabajando en equipo y jerarquizar el abordaje integral de estos pacientes y educar por ahí a las áreas que no están tan acostumbradas, porque esto cuando estén van a estar disponibles, más allá de las barreras que pueda haber de prescripción de llenar formularios y que se pida que lo hagan determinadas especialidades, pero van a estar de alguna manera disponibles a cualquier médico con matrícula y no nos tenemos que olvidar que detrás de eso hay una enfermedad compleja que solo los números de resultados en descenso de peso y seguridad nos pueden jugar un poco como en contra con lo que le llamaríamos como el mal uso. Los invito a sumarse a lo que es el capítulo centro de la Sociedad Argentina de Nutrición. Se pueden comunicar conmigo a través del capítulo directamente, que abarca Santa Fe, La Pampa y Córdoba. Y el objetivo de que esta parte sea más corta era justamente poder dejar espacio a que pensemos un poco más todos juntos y preguntas y respuestas. Bueno, la verdad que tomo la palabra excelente, los dos muy claros. Creo que se vienen muchas cosas nuevas. Yo pensaba un poco cuando lo escuchaba a Ale, pensando en esto más como integral, ¿no? Y poder hablar de estos fármacos en prevención cardiovascular, renal, empezar a integrar en esto que, o por ahí, mirarlos desde esta visión del síndrome cardio-reno-metabólico cerebral, que es como lo que está un poco más, o es lo que ahora estamos tratando de armar unidades con cardiólogos y trabajar un poco en equipo. Eh, y empezar en la etapa previa, como se lo clasifica en todos los pacientes que tengan factores de riesgo y poder empezar a transmitir el uso temprano también de estos fármacos, ¿no?
¿Qué opinás, Yo, Ale? mira, venía pensando, primero, felicitar a Fabi, que dijiste, no sé cómo sigo, que se no, fue una genia total. Me gustó con los conceptos súper claros, bien enfáticos. Me gusta tu mirada de la lectura de los estudios, así que para mí he aprendido muchísimo, así que muchas gracias, Fabi. Em, yo lo que pienso, vos sabés que hace tiempo, cuando uno empieza a pensar en estas drogas, en la bariátrica, etcétera, nosotros arañábamos un poco la superficie en obesidad con relación al riesgo cardiovascular y renal, ¿no? Esto que hablás vos de la unidad, ¿no? ¿Por qué la obesidad entra en la unidad? Porque en realidad se gana el derecho de entrar en la unidad cuando empezamos a ver que la reducción de mortalidad o la reducción de patología cardiovascular y renal tiene que ver también con un descenso de peso asociado, ¿no? Entonces,